Episodio 1, y María miró. No fue un milagro. Fue una advertencia. Yo estaba allí. La única despierta en la hora del silencio. Esa franja maldita entre la última campanada y el primer gallo. Medianoche. Cuando incluso Dios parece dormido, y los santos ausentes. Me llamo Lucía. Hermana Lucía. Y esa noche. María me miró. La estatua ha estado en el convento desde antes que naciéramos todas. Tallada en madera de olivo oscuro. Traída, según cuentan, desde Tierra Santa. Nadie la toca. Nadie le reza directamente. Su mirada vacía. Baja. Serena, como si ya supiera todo lo que podríamos decirle. Siempre estuvo en el altar lateral. Rodeada de velas que nunca encendíamos. No por olvido, sino por miedo. Esa noche. Me tocó la vigilia. A solas. Mis pasos retumbaban sobre el suelo de piedra. Y el frío se me metía entre los dedos. Como si las paredes respiraran al revés. Recitaba el rosario en silencio. Con la mirada fija en el crucifijo. Hasta que sentí. No escuché. No vi. Solo sentí, como si algo en la sala hubiera despertado. Como si alguien más estuviera conmigo, y ya no de rodillas. Giré la cabeza hacia el altar lateral. Y allí estaba. La estatua de María. Inmóvil. Igual que siempre. Pero con un cambio tan pequeño, y tan aterrador, que no pude gritar. Sus párpados estaban abiertos. No completamente. Apenas una rendija. Pero lo suficiente para verlos. Dos ojos humanos. Mojados. Vivos. Mirándome. Caí de rodillas. Quise rezar. Pero no recordaba las palabras. Y antes de poder articular siquiera un Ave María, sentí el calor en la cara. Me toqué la mejilla. Estaba llorando sangre. No lágrimas rojas. Sangre. Densa. ¿Caliente? La estatua no se movió más. No habló. Solo me miró. Como si me reconociera. Como si, por primera vez en siglos, alguien hubiera respondido su mirada. Cuando llegaron las demás. Ya no sangraba. Y los ojos de la estatua estaban cerrados de nuevo. Nadie me creyó. Ni siquiera la Madre Superiora. Pero desde esa noche, cada vez que camino por el pasillo hacia la capilla, aunque no gire la cabeza, sé que ella me sigue con la vista. Y en las noches más silenciosas, siento que no rezo sola. Siento que alguien reza, desde el mármol. Episodio 2, las monjas no sueñan, pero ellas comenzaron a ver. Las monjas no soñamos. No como la gente de afuera. Dormimos poco. Rezamos mucho. Nuestros días son repeticiones silenciosas. Y nuestras noches deberían ser aún más silenciosas. Pero desde la noche en que la estatua abrió los ojos, todas empezamos a soñar. Y no eran sueños comunes. Eran visiones compartidas. La primera en hablar fue Sor Clara. La más anciana del convento. Tenía 87 años y hacía décadas que no hablaba dormida. Hasta esa noche. La escuchamos murmurar entre los dientes. Con la voz ronca como tierra removida. ¿Está caminando? ¿Está dejando ceniza? Sus pies están descalzos. Al día siguiente, 3 hermanas más despertaron llorando. Dijeron haber visto a la Virgen caminando por los pasillos. Con los ojos abiertos y las manos cruzadas. Sus pasos dejando un rastro gris que se evaporaba como humo. Yo no dije nada. Pero había soñado lo mismo. Con una diferencia. Yo la vi detenerse frente a mi celda. Y mirarme. Y sonreír. A la tercera noche. Los sueños se intensificaron. Ya no eran imágenes sueltas. Sino escenas completas. La estatua caminaba hacia la cocina. Se detenía frente al pozo de agua bendita. Apoyaba su mano. Y el agua comenzaba a hervir. Sor Magdalena. Muda de nacimiento. Se despertó gritando. Y con voz clara. Por primera vez en su vida. Dijo, no está contenta con las oraciones, quiere algo más profundo. A partir de entonces, nadie quería dormir. Nos turnábamos para velar juntas. Pero daba igual. El sueño nos alcanzaba como niebla. Y dentro de él, ella siempre volvía. Una mañana, Sor Pilar descubrió marcas en el suelo de la capilla. ¿Ceniza? En forma de pisadas descalzas. Se extendían desde el altar hasta el pasillo principal. Y luego, se detenían. Justo frente a mi celda. Yo no hablé. No aún. Pero esa noche, antes de dormir, recé con más fuerza que nunca. No por protección. No por fe. Sino porque en el fondo de mis párpados cerrados, ella ya estaba allí. Esperando. Despierta. Y lista para caminar de nuevo. Episodio 3. La hermana que perdió la voz por mirarla. Su nombre era Sor Irene. La más joven entre nosotras. Solo tenía 20 años. Y llevaba el velo como quien aún cree que la pureza basta para ahuyentar el mal. Ella no temía. No como nosotras.
Fue la primera en atreverse a rezarle directamente a la estatua, de rodillas frente al altar lateral. Cuando el reloj marcaba exactamente la medianoche, todas la vimos entrar a la capilla en silencio. Nadie la detuvo. Tal vez porque esperábamos que su inocencia fuera suficiente. O tal vez porque queríamos comprobar si lo imposible seguiría ocurriendo. Se arrodilló frente a María, alzó el rostro y comenzó a orar, primero en susurros, luego en voz alta, hasta que, de pronto, se detuvo, y sus labios se quedaron abiertos, pero sin sonido, como si las palabras se le hubieran ahogado en la garganta. La llevamos de vuelta a su celda. Ella lloraba, pero no podía emitir ni un suspiro. El médico del monasterio dijo que no había daño alguno. Las cuerdas vocales estaban intactas, la lengua perfecta, pero algo la había callado desde adentro. Al día siguiente, Sor Irene comenzó a escribir, frenéticamente, sin descanso, cuadernos y más cuadernos llenos de símbolos extraños, palabras imposibles, curvas y signos que parecían no pertenecer a este idioma, ni a este mundo. La Madre Superiora los quemó todos, menos uno. El primero, el más corto, contenía una sola frase, repetida una y otra vez, en tinta negra temblorosa. Ella me escuchó. Ahora soy su lengua. Esa noche, la estatua tenía algo nuevo. Sobre sus labios de piedra, una grieta fina, como una sonrisa mal contenida. Sor Irene no volvió a hablar, pero cada madrugada, desde su celda, escuchábamos un crujido extraño, como madera cediendo, como si su cuerpo intentara repetir el idioma de los cuadernos, sin necesidad de voz. Una madrugada, entré a su habitación. Dormía de lado, con los ojos abiertos. Sobre la almohada, una hoja nueva, dibujada con sangre seca. Era el rostro de la estatua, pero con la boca completamente abierta. Y justo debajo, una advertencia escrita a mano temblorosa. La oración no la despierta, la alimenta. Episodio 4. La herida que sangraba desde el rosario. No fue una herida profunda. No hubo grito. No hubo caída. Solo una gota. Una sola. Y todo cambió. Sor Inés era una mujer devota hasta la rigidez. De esas que rezan incluso mientras caminan. Que acarician el rosario como si fuera la única piel que reconocen. Siempre en silencio. Siempre a la misma hora. Hasta aquella mañana. Todo comenzó durante la oración del alba. Sor Inés se encontraba en su banca habitual, con los ojos cerrados y los dedos pasando una a una las cuentas de su rosario. Pero en el cuarto misterio, se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. Y de pronto, una gota de sangre cayó sobre el banco de madera. Pensamos que era una herida vieja, alguna grieta en la piel. Pero no. La sangre no venía de un corte normal, sino del propio rosario. Sí, del crucifijo de metal. La cruz final que sostenía colgando en su palma estaba caliente. Y lloraba sangre. La llevamos a la enfermería. Sus manos ardían, marcadas con una forma perfecta, como si alguien hubiera presionado el crucifijo contra su carne hasta dejar una impronta de fuego. Y lo más inquietante, la sangre en el banco, al secarse, formó una palabra. ¿Clara? ¿Nítida? ¿Culpable? ¿De qué?, preguntó Sor Beatriz. ¿Qué has hecho, hermana? Pero Sor Inés no respondió. Solo bajó la mirada. Y por primera vez desde que la conocíamos, lloró. Esa noche, su celda amaneció vacía. En su cama, perfectamente tendida, dejaron su rosario, el mismo, pero esta vez, sin cruz, y pegado en la pared, con su propia sangre. Un mensaje corto. Ella sabe quién reza por fe, y quién lo hace por miedo. Desde entonces, nadie toca su rosario, ni siquiera para guardarlo, porque cada vez que alguien lo intenta, una gota roja cae del aire, sin que haya herida, y las paredes susurran un nombre, no el de Inés, el tuyo. Episodio 5. La estatua que no aceptaba flores. Siempre creímos que ofrecer flores era un gesto de amor, un símbolo de pureza, de devoción, de belleza entregada a lo sagrado. Pero ella no las quería, nunca las quiso, y lo descubrimos, demasiado tarde. Fue Sor Ángela quien comenzó la costumbre. Quería suavizar el miedo que nos rodeaba desde que la estatua abrió los ojos. Pensó que colocar lirios blancos al pie del pedestal calmaría el ambiente. La primera mañana, todos notamos el cambio. El aroma dulce impregnaba la capilla. Y por un instante, creímos que algo bueno había nacido. Pero al anochecer, las flores estaban negras. No secas, negras, como si hubieran sido quemadas por dentro. Sin fuego. Y su aroma se había convertido en un hedor húmedo, rancio, como tierra podrida. Lo intentamos de nuevo. Rosas, jazmines, incluso flores artificiales.
Todas se corrompían en minutos. No frente a nuestros ojos. No de inmediato. Pero al volver. Siempre estaban muertas. El Vaticano envió un sacerdote joven a investigar, el padre Esteban. Tenía apenas 30 años y una sonrisa que aún creía que la fe podía vencer cualquier tiniebla. Llegó con una Biblia bajo el brazo y una rosa blanca entre los dedos. Si hay oscuridad aquí, dijo, la luz de María la disipará. Colocó la rosa a los pies de la estatua y comenzó a orar. Pero su voz no duró ni un minuto. Se interrumpió. Su garganta se cerró. Y cayó al suelo, inconsciente. Lo encontramos con los ojos abiertos y temblando. Pero lo más escalofriante fue lo que tenía en la boca. El pétalo de una flor negra, cubierto de saliva y sangre. Como si la rosa hubiera devuelto el rechazo, con rabia. Esa noche, la estatua no abrió los ojos. No necesitaba hacerlo, porque todas las velas de la capilla se apagaron solas. Y una nueva grieta apareció en su base. Una línea curva, como una sonrisa que aún no se atreve a abrirse del todo. Desde entonces, ningún ramo ha vuelto a entrar. Y si alguien menciona flores cerca del altar, las paredes del convento sudan agua bendita. No para protegernos, sino para prevenir un incendio. Desde dentro. Episodio 6, el espejo que reflejaba otra María. No fue la estatua. No directamente. Fue su reflejo. Y eso fue aún peor. El espejo estaba en el convento desde antes de que llegáramos. Antiguo, de marco dorado y cristal grueso. Colgado justo frente a la capilla lateral donde descansaba la estatua de María. Nadie lo usaba. No por superstición. Simplemente, nadie quería verse reflejada mientras rezaba. Una noche de tormenta. Mientras ordenábamos la sacristía, Sor Leonor tropezó con un balde y el espejo cayó. No se rompió. Solo giró ligeramente, quedando inclinado y reflejando de forma directa el rostro de la estatua. Yo fui la primera en notarlo. Y por puro impulso, o quizás por debilidad, miré. Lo que vi me congeló. La estatua, en su lugar, con ojos cerrados. Serena, inmóvil, como siempre. Pero en el espejo, los ojos estaban abiertos. No solo abiertos, moviéndose, mirando a los lados. Fijos, directos, clavados en mí. Di un paso atrás. Volví a mirar la estatua real. Nada. Sin cambio. Volví al espejo. Y la cabeza se había girado ligeramente hacia la izquierda. Llamé a Sor Leonor. Ella también miró. Y dejó caer su rosario. Ella no está esperando un rezo. Susurró. Está esperando que alguien la vea, desde el lugar correcto. Esa noche, colocamos un paño negro sobre el espejo. Pero al día siguiente, el paño estaba en el suelo. Y escrito con vapor sobre el cristal. Una frase. No me niegues si ya me has visto. Desde entonces, el espejo refleja cosas que no están ocurriendo en tiempo real. Una vez, vimos a Sor Clara orando, cuando ella estaba en cama. Dormida. Otra noche, la estatua aparecía sin velo, con el rostro cubierto de lágrimas negras. Una tercera vez, no había nadie en el espejo. Ni estatua, ni capilla. Solo un fondo oscuro, y dos ojos observando desde el fondo. Ahora lo cubrimos con cadenas. No por protección, sino por respeto. Porque a veces el reflejo no es un engaño, sino una advertencia desde el otro lado del mármol. Y quien mira demasiado tiempo, empieza a soñar en tercera persona. Episodio 7, la oración que hizo llorar a los cuadros. No fue un milagro. Fue una reacción. Un eco entre lo humano y lo divino. Y nosotras lo provocamos. Esa tarde, la Madre Superiora propuso algo que nunca antes se había hecho en el convento. Una lectura colectiva del Evangelio de Juan. Capítulo 1. El Verbo hecho carne. Quería purificar el aire. Según dijo, hacía semanas que dormíamos mal, que la estatua parecía más viva que los rezos, y que el espejo seguía descubriendo verdades que no debían ser vistas. Nos reunimos todas, 14 voces, un solo salmo. La capilla entera se inundó de palabra sagrada. Y entonces ocurrió. La primera en notarlo fue Sor Pilar. Se quedó mirando fijamente el cuadro de la última cena colgado sobre el muro izquierdo. Su rostro palideció. Está llorando, susurró. Nos acercamos. Y sí, una lágrima de aceite descendía por la mejilla de Cristo. Luego otra. Y otra. No solo ese cuadro. Todos. San Pedro, San Juan, Santa Ana. Incluso los ángeles en las molduras altas. Todos lloraban. Pero no con tristeza. Era un llanto contenido. Silencioso. Profundo. Como si nuestras palabras les dolieran, o les recordaran algo. Y justo en medio del asombro, alguien miró hacia la estatua. Y entonces lo vimos. La Virgen sonreía. No como una figura tallada,
No como un gesto esculpido. Una sonrisa real. Lenta, delicada, dulce y absolutamente aterradora. La Madre Superiora se arrodilló de inmediato. Algunas siguieron su ejemplo. Yo no pude moverme, porque en ese instante supe que no estábamos leyendo para adorarla. Estábamos despertándola. La oración cesó. Las lágrimas de los cuadros desaparecieron. Pero la sonrisa de María permaneció hasta el amanecer. Y al día siguiente, descubrimos algo nuevo en su base. Un rastro de cera derretida en forma de palabras. Nadie había encendido esas velas. Y sin embargo, allí estaba el mensaje. El Verbo me recordó quién fui. Desde entonces, ya no leemos en voz alta. No unidas. No frente a ella. Porque cuando hablamos juntas, algo nos escucha como un solo corazón. Y ese corazón late en piedra. Episodio 8. La novicia que gritaba nombres que no conocía. Nadie la tocó. Nadie la provocó. Simplemente cayó de rodillas y empezó a gritar. Se llamaba Alma. Tenía 17 años. Acababa de tomar el velo blanco y aún rezaba con los ojos abiertos. Como si no confiara del todo en la oscuridad. Era pura, silenciosa, dulce, y por eso, lo que ocurrió con ella nos rompió más que el miedo. La vigilia de esa noche era especial. Aniversario del convento. Orábamos frente al altar, con incienso encendido y todas las velas brillando con una calma tensa. Yo vi cómo Alma se quedó rígida. Sus labios se entreabrieron y sus pupilas se expandieron como pozos. Y luego, sin aviso, gritó, pero no en desesperación. No por dolor. Gritó nombres. Felicitas de Roma. Marciana de Toledo. Aquiline. La del Pozo Sellado. Uno a uno. Nombres que no habíamos escuchado jamás. Ni en clase. Ni en las escrituras. La Madre Superiora intentó acercarse. Pero Alma alzó el brazo, el suyo. Frágil, y un crucifijo de madera en la pared cayó solo. Seguía gritando. Ahora en latín. Ahora en griego. Ahora en una lengua que sonaba más antigua que las piedras que nos rodeaban. Y lo peor, la estatua de María no la miraba. Parecía escucharla. Las paredes comenzaron a temblar. Pequeños fragmentos de yeso se desprendían. Y debajo del revoque, nombres grabados, tallados a mano, torpes, apurados, como si alguien los hubiera escrito desde dentro. Alma cayó al suelo, inconsciente, sangraba por la nariz, sus manos abiertas, como ofreciendo algo, en la palma izquierda, escrita con sangre, una sola palabra. Regresaron. Tardó 2 días en despertar. No recordaba nada, pero desde entonces, cada noche escribe nombres nuevos mientras duerme. Y lo más perturbador, cada vez que escribe uno, un clavo del techo se oxida, como si cada nombre liberara una memoria, o un alma. Ahora dormimos con velas encendidas, no para ver, sino para que, si otro nombre resucita en la garganta de alguna de nosotras, la estatua sepa que aún estamos vigilando, aunque sepamos, en el fondo, que no somos nosotras quienes la observan, es ella, contando. Episodio 9, el padre que entró, y salió sin ojos. Lo enviaron desde Roma, con sotana nueva, cruz de plata, y la seguridad arrogante de quien aún cree que el infierno solo vive en los libros. Se llamaba Padre Mateo. Tenía voz firme y mirada directa. Dijo que venía a evaluar fenómenos y discernir si había presencia demoníaca. Pero la estatua no necesitaba ser evaluada. Ella ya lo esperaba. Entró a la capilla con paso decidido. Ni rezó, ni se santiguó. Se detuvo frente a la estatua. La observó durante unos segundos. Y luego se inclinó para tocar la base de mármol. Apenas rozó la piedra. Su cuerpo se congeló. No fue un temblor. No fue un grito. Fue silencio absoluto. Padre Mateo alzó el rostro. Sus ojos, que momentos antes brillaban de autoridad, se pusieron en blanco. No como en trance, sino como si algo desde dentro los hubiera borrado. Y entonces, con la voz más suave que he escuchado en mi vida, dijo, ella no vino a salvarnos. Vino a recordar. Cayó de rodillas. Sangraba por los oídos. Y sonreía. La Madre Superiora corrió a auxiliarlo. Pero él se apartó como un niño asustado. Tocó el suelo con las manos. Se limpió la sangre con la túnica. Y volvió a repetirlo. Esta vez en latín. Non redimit, meminit. No redime, recuerda. Esa noche, no durmió. Paseaba por los pasillos, murmurando frases sin sentido. Acariciando los muros como si escuchara voces escondidas en las grietas. Al amanecer, desapareció. Lo encontramos al pie del altar. De rodillas. Sin ojos. No estaban arrancados. No había sangre. Solo, vacíos. Como si nunca hubieran estado allí. Y en el suelo,
dibujado con cera negra, un símbolo que ninguna de nosotras había visto antes. Pero al mirarlo, algo dentro del pecho dolía. La estatua seguía igual, ojos cerrados, rostro sereno. Pero desde ese día, hay algo en el aire, una sensación, un murmullo, como si cada paso que damos fuera observado desde dentro del mármol. Y si te detienes frente a ella por más de 5 segundos, puedes sentirlo, una mirada invisible, que no juzga, solo reconoce, como si ya te hubiera visto antes, en otro tiempo, en otra vida. Episodio 10, la túnica que apareció manchada desde adentro. Fue Sor Amalia quien la encontró, en el armario de la sacristía, entre telas cuidadosamente dobladas que nadie había tocado en décadas. Una túnica litúrgica, blanca, impecable. O eso parecía, hasta que la extendimos. Las manchas no estaban por fuera, estaban dentro, desde el forro. Manchas rojizas, secas, pero aún húmedas en el centro, como si el corazón de la prenda siguiera sangrando. Sor Amalia gritó, no por el hallazgo, sino porque, al tocarla, le ardieron las palmas, y al mirarlas, tenía la forma de un crucifijo invertido marcada en carne viva. Llamamos al padre Agustín, el capellán del pueblo vecino. Tomó la prenda con guantes y la llevó para analizarla. No dijo palabra, solo prometió discreción. 5 días después, regresó, y no venía solo. Traía el informe del laboratorio, y una cara pálida que no había tenido la semana anterior. Nos reunió a todas, y lo dijo en voz baja, como si pronunciarlo más alto pudiera despertar algo. El ADN encontrado en la túnica pertenece a una mujer registrada en el convento. Fecha de ingreso, 1641. Fecha de muerte, 1642. Nombre, Sor Elvira de la Cruz. Nadie dijo nada. El silencio pesó más que los vitrales. Solo Sor Clara, que casi no hablaba desde la noche de los cuadros que lloraban, murmuró. Fue la primera en desaparecer, sin cuerpo, pero con voto eterno. Esa noche, bajé a la sacristía. Tenía que verla de nuevo. Y allí estaba, la túnica, doblada con cuidado, y limpia, sin una sola mancha, sin olor, como si nunca hubiera sangrado. Pero sobre la mesa, alguien había dejado una hoja en blanco. O eso pensé, hasta que la miré contra la luz. Una frase escrita con tinta invisible, que solo se revelaba con el reflejo de la vela. Las que no descansan, visten lo que dejaron atrás. Desde entonces, ninguna de nosotras toca las túnicas viejas. Ni siquiera las lavamos. Porque todas tememos encontrar algo más que suciedad. Tememos encontrar un recuerdo que aún respira. Uno que no olvida, ni perdona. Y cada vez que una nueva hermana toma sus votos, la estatua parece inclinar la cabeza, como si aprobara la entrega, o como si ya supiera lo que vestirá después. Episodio 11, la procesión que solo los muertos siguieron. Ocurrió en la vigilia pascual, justo a medianoche, cuando la liturgia dice que la muerte fue vencida. Pero aquí, en nuestro convento, la muerte camina, y no lo hace sola. La Madre Superiora había prohibido las procesiones desde lo del Padre Mateo. Decía que todo lo que se movía bajo esa estatua ya no pertenecía al calendario litúrgico. Pero esa noche, no fuimos nosotras quienes encendieron las velas. Fue la capilla misma. Todas las candelas se encendieron solas, en fila, como si un coro invisible caminara entre los bancos. Sor Beatriz fue la primera en verlo desde la celda. Aseguró haber escuchado pasos suaves, arrastrados, cruzando el claustro hacia el jardín. No eran nuestros pasos, murmuró. Eran demasiados. 4 hermanas nos asomamos desde el coro alto. Y allí estaba, la estatua, no en su pedestal, no en la capilla, caminando. Sostenía un velo blanco. Y su rostro, aunque tallado, parecía llorar. Pero no lágrimas de dolor, lágrimas de memoria. Y detrás de ella, una procesión, decenas de figuras con hábitos grises, túnicas antiguas, rostros pálidos e inmóviles, sin pies, sin sombra. Reconocí algunos. Uno de los rostros era el de Sor Elvira, la de la túnica. Otro, el de la novicia que murió en 1904, cuyo nombre solo leíamos en los archivos. Cruzaron el huerto sin levantar tierra, pasaron por el pozo, y entraron al cementerio. La estatua se detuvo en el centro. Levantó la mano, y todos se detuvieron con ella. Las velas que iluminaban el sendero se apagaron de golpe, y el silencio fue absoluto. No el silencio del sueño, el silencio del final. A la mañana siguiente, la estatua había vuelto a su sitio, pero su rostro había cambiado. Ya no estaba sereno, ni sonriendo. Ahora tenía los ojos entreabiertos, y las pupilas talladas miraban hacia el suelo, hacia la tierra,
Alguien había colocado flores blancas en la tumba más antigua del convento. Nadie confesó haberlo hecho. Y al lado del jarrón de barro, una pequeña tabla con una inscripción tallada con clavos. No guío a los vivos. Solo acompaño a los que aún esperan ser recordados. Episodio 12. El Evangelio que no debía ser leído. Fue durante una restauración en el ala norte del convento. Había humedad en las paredes y grietas que parecían respirar por las noches. Un albañil, al picar la base de una columna, descubrió un hueco. Dentro, envuelto en lino deshecho por los siglos, había un libro, antiguo, pesado, con tapas de cuero agrietado y un sello de cera roja en forma de lágrima invertida. No era una Biblia común. No tenía título, ni páginas numeradas. Solo tinta oscura sobre hojas amarillentas que olían a cera y tierra bendita, y algo más. Algo que no debía haberse conservado intacto. La Madre Superiora ordenó que lo guardaran. Pero Sor Catalina, curiosa, joven, aún sin marcas profundas de fe, se escabulló esa noche. Lo sacó del relicario sin dudar, y lo abrió justo frente a la estatua. Las primeras páginas estaban en latín. Fragmentos de evangelios conocidos. Pero al llegar al centro, el texto cambiaba. Se volvía irregular, como dictado por manos temblorosas. Y las palabras parecían ordenar más que narrar. Una oración se repetía en diferentes idiomas. Una frase, que no se traduce. Que solo se siente. Lo que ha sido sellado con silencio, solo puede abrirse con voz robada. Sor Catalina la leyó. En voz alta. Justo a medianoche. Las velas se apagaron. La puerta de la capilla se cerró de golpe. Y un eco surgió. Pero no desde las paredes, sino desde la estatua. Una voz. Su voz. La misma de Catalina. Repitiendo exactamente la oración. Desde dentro del mármol. Catalina retrocedió. Temblaba. Sus labios no se movían. Pero la estatua seguía rezando con su voz. Y entonces se cayó al suelo. Desmayada. Con la lengua mordida, y los ojos en blanco. El libro fue sellado de nuevo. Enterrado. Esta vez bajo el altar. Y con 3 crucifijos clavados sobre su cubierta. Pero desde entonces, todas notamos un cambio. Cuando una hermana reza sola, a veces, no es su voz la que se escucha. Es una más grave, más lenta. Como si la estatua hubiera aprendido a hablar por nosotras. Y cuando Sor Catalina despertó, al día siguiente, lo único que escribió fue: ahora ella sabe cómo suena nuestro miedo. Episodio 13. La hermana Lucía ya no parpadea. Fui la primera en verla abrir los ojos. Y quizás por eso, soy la única que ya no puede cerrarlos. Han pasado semanas desde aquella noche en la capilla, donde la estatua, con el mármol frío aún latiendo, levantó su mirada hacia mí. Todos pensaron que fue una alucinación, una prueba de fe. Pero no. Fue un aviso. Y ahora, cada vez que parpadeo, cada vez que mis párpados tiemblan, siento que algo se mueve, que cambia de lugar. Así que dejé de hacerlo. Literalmente. Las hermanas comenzaron a notarlo durante la oración del alba. Mientras todas agachaban la cabeza, yo permanecía inmóvil, ojos abiertos, secos, vigilantes. «Lucía, ¿duermes con los ojos abiertos?», preguntó una. «No duermo», respondí. «No mientras ella pueda levantarse si me atrevo a cerrar los míos». Las primeras noches fueron un infierno. Visiones, sombras, el mármol de las paredes respirando. Y la sensación constante de que la estatua ya no estaba en su lugar. Aunque mis ojos me dijeran que sí. Y un detalle más. Las lágrimas. No mías. De ella. Cada mañana. La estatua tiene una lágrima seca en una mejilla. Siempre la misma. Siempre en el mismo lugar. Como si llorara por lo que aún no ha hecho, o por lo que ya decidió hacer. Me obligaron a visitar al padre Agustín. Intentó darme gotas, sedantes, incluso exorcismo. Pero yo le dije la verdad. Si cierro los ojos, la veré en otro lugar. No parada. No rezando. Caminando. Y no quiero saber hacia dónde va. Esta noche, me dejaron sola en la capilla como castigo por negarme a dormir. Me senté frente a ella, cara a cara. Y algo cambió. Una grieta en el suelo. Un susurro imposible. Y una voz, la mía, salió de su boca. Vigilas, porque ya no confías en la luz. Y tenía razón. Porque ya no hay luz aquí. Solo ojos abiertos. Lágrimas de piedra. Y un miedo que no duerme. No sé cuánto más podré resistir. Los párpados me pesan como lápidas. Pero si los cierro, ¿quién la verá moverse por mí? Episodio 14. El rostro que apareció bajo el yeso. No fue intención. Nadie quiso descubrirlo. Fue el azar, o quizás algo peor. Lo que levantó el velo de piedra. Un albañil vino del pueblo. Había humedad en la base del pedestal de la estatua.
Orden sencilla, reforzar la estructura, sin tocar la figura. Pero él, sin saber, pasó la espátula por el cuello de mármol, y una escama de yeso cayó como piel seca. Debajo, no había piedra blanca, ni forma suave. Había carne tallada con furia. Otro rostro, más anguloso, más real, y sobre todo, llorando, pero no de tristeza, de rabia. Sor Beatriz fue la primera en gritar. La grieta había dejado al descubierto un fragmento del rostro oculto, una mejilla contraída, un ojo entrecerrado, y un gesto que no pertenecía a la Virgen. Eso no es María, susurró. Eso es alguien que no quiere ser rezado, sino recordado. Interrumpimos la restauración. La Madre Superiora ordenó cubrir el rostro descubierto con tela negra. Pero por la noche, la tela aparecía en el suelo. Y el yeso, cada vez más desprendido, como si algo desde dentro quisiera salir. Consultamos los archivos. Nada. Ni registros. Ni escultores. Ni referencias. Solo una nota suelta. Sin firma. Entre los márgenes de un inventario de 1681. Lo oculto bajo el velo no debe rezarse. Lo que fue sellado con nombre falso, no responde al Ave María. Esa misma noche, Sor Clara, que llevaba días en silencio absoluto, se levantó sin previo aviso. Entró sola a la capilla. Se acercó a la estatua. Y con una vela en la mano, comenzó a raspar. No gritamos. No corrimos. Solo observamos cómo el yeso caía como escarcha antigua. Hasta que el rostro completo quedó expuesto. Y no era María. Era una mujer sin corona, con la boca abierta en un grito eterno, y una cruz tallada al revés sobre la frente. Al amanecer, Sor Clara se arrodilló, y sus últimas palabras, antes de desfallecer, fueron: ella no fue madre, fue mártir, y la escondieron detrás de un nombre, porque su fe no era sumisa. Desde entonces, no llamamos a la estatua Virgen María, no por herejía, sino por respeto, a la mujer que hay debajo, la que aún llora, aún grita, y aún espera que alguien la nombre como es. Episodio 15, y cuando todos dormían, ella rezó por nosotros. La última noche no hubo campanas. No hubo gritos. Solo humo. Y fuego. El incendio comenzó en la cocina. Dijeron. Una chispa. Una tela. Un descuido. Pero nosotras, las que aún quedábamos dentro, sabíamos que eso no era verdad. El fuego no nació de una llama. Nació de un rezo. Uno que no salió de ninguna garganta humana. La capilla ardía antes que todo. Las paredes se rajaban como si el mármol gritara. Y en medio del altar, ella, la estatua, no de pie, de rodillas, frente al sagrario, con los ojos abiertos por completo, y las manos juntas, como si por fin fuera su turno de orar. Las llamas no la tocaban, bailaban a su alrededor, pero no la consumían, como si reconocieran en ella algo anterior al fuego, algo más antiguo que la madera, que el yeso, que la piedra, algo eterno. Sor Elena fue la última en intentar acercarse. Quiso salvarla, cubrirla, protegerla, pero a 2 pasos del altar. Su cuerpo se detuvo, no por miedo, sino por una voz suave, femenina y rota. Ya no me oculten más, ya no me recen con nombres prestados. Solo recuerden que yo también sangré por creer. Cuando las autoridades llegaron, el convento era humo. No encontraron cuerpos, solo ceniza, cruces torcidas, y en el centro de lo que fue la capilla, la estatua, aún arrodillada, con la cabeza inclinada, y en su espalda, una grieta abierta en forma de ala, como si algo dentro de ella hubiera volado, al fin, en el muro detrás del altar, grabada con sangre seca o tal vez con fuego. Una sola frase apareció, como un salmo final: yo también fui mujer, y mi fe también fue castigada. No regresamos. Ninguna, pero cada año. La noche de Pascua, alguien deja una vela encendida en las ruinas. Una sola, pequeña, temblorosa, y si la miras bien, su sombra no refleja llama, refleja un cuerpo, rezando de rodillas, en silencio, por nosotras.